Hola, muy buenas tardes, días, donde quiera que estén. Nuevamente aquí en T60 en privado, T60 digital, saludándolos. Hoy con un nuevo tema que nos apasiona, yo que soy un apasionado de la historia, más de la historia de nuestro país, ¿no? El próximo día 13 de agosto se va a celebrar 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán. Hoy que estuve viendo la llegada de Lionel Messi, un argentino que llega a París, y ver cómo va a conquistarlo en el mundo del fútbol. Recordé muy bien la llegada de Adolf Hitler a París, ¿no? Cuando con sus enormes Panzer alemanes transitaba por Champs-Élysées. Se me imaginaba mucho la conquista de otro ser, ¿no? Pero platicando ya de nuestro tema, en el cual vamos a conversar el día de hoy, les comentaba que el día 13 de agosto se cumplen 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés. Y aquí la pregunta que me hago y que les hago a todos ustedes, que me gustaría que nos compartieran sus opiniones, sus ideas, es ver si realmente fue una conquista o fue una independencia. Por lo siguiente, pensar o creer que un puñado de 300 o 400 hombres que llegaron acompañando a Hernán Cortés con 15 o 20 caballos o 10 o 20 cañones, es difícil saber la cifra exacta, ¿no? Los historiadores no se ponen de acuerdo en esta cifra de los 20 cañones, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que era un puñado de hombres los que lograron llegar a la gran Mesoamérica, y pensar que este puñado de hombres pudo haber conquistado a una sociedad como la sociedad mexica, que era una sociedad completamente organizada, política, económica, social, religiosa y militar de su tiempo. Para que nos demos una gran idea de lo que era Tenochtitlán en la época en que Hernán Cortés llegó a Mesoamérica. Tenochtitlán y Tlatelolco, estas dos ciudades gemelas que convivían en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, en aquella época habitaban en esa meseta cerca de 250,000 personas. Yo creo que no existía otra ciudad más poblada que lo que hoy conocemos, con lo que en aquella época se conocía como Tenochtitlán. No existía una ciudad en el mundo más poblada que Tenochtitlán. Pero vamos, es difícil poder definirlo. Si no era la más poblada, seguramente era una de las más pobladas. Bajo esta premisa, era impensable que un puñado de 500 hombres, por más bien armados que vinieran, pudieran conquistar a un ejército perfectamente organizado. Entonces, regresamos a nuestra pregunta original. ¿Era conquista o fue independencia? Aquí tenemos que remitirnos a muchísimos historiadores y a muchísimas cosas que pasaron en aquellos años. Es decir, es difícil tomar una sola versión de lo que pasó. Lo que sí podemos analizar es un poquito las consecuencias, y eso nos va a poder dar una idea de lo que sucedió en aquellos años. ¿Hernán Cortés era un gran general? Por supuesto que no. Era un hombre que venía perfectamente bien armado y organizado. Bueno, desde luego que no. Sus hombres eran los mejores soldados de la corona española. Pues por supuesto que tampoco. Entonces, ¿en dónde radica realmente lo que sucedió? Tenemos que partir del hecho de que los mexicas en aquellos años eran un imperio que subyugaban a cerca de más de 400 pueblos. Quizás el pueblo más importante, el pueblo de los tlaxcaltecas, el pueblo de los totonacas, ¿no? Y bueno, aquí les voy a mencionar algunos que van a recordar: el pueblo de los Azcapotzalcos, de los Xochimilcas, de los Mixquis, ¿no? Por cierto, un saludo a mis amigos que viven
en la delegación Azcapotzalco, y muchísimos otros pueblos. Se habla de que eran cerca de 400 pueblos, pudieron sido 350, pudieron haber sido 450, es difícil estimar. Lo que es un hecho es que los mexicas eran un imperio que tenían subyugados a estos grandes, estas pequeñas sociedades que tenían un nivel de organización mucho menor a la de los mexicas. Hernán Cortés, siendo un hombre, debemos de decirlo, ambicioso, pero también muy inteligente, supo organizarlos, supo acercarse a ellos, supo poder entablar con ellos una especie de asociación. Tenemos que darnos la idea de un personaje muy importante, que era la Malinche. Traicionera, no, porque la Malinche no era mexica. La Malinche era un personaje que no pertenecía a la sociedad mexica. Era un personaje que obviamente era de estos poblaciones o tribus que eran subyugadas por los mexicas. Y Hernán Cortés tiene la suficiente inteligencia para involucrarse sentimentalmente con ella y tener un hijo. Esta mujer además tenía la gracia de ser una mujer políglota, que sirvió como su intérprete, para de alguna manera poder aglutinar a este gran número de pueblos que estaban subyugados y de alguna manera poderle dar a Hernán Cortés ese ejército que él necesitaba para derrocar a los mexicas. Obviamente ya estamos hablando de un número importante de personajes. Estaríamos hablando de 20 a 30 mil personas que conformaban ya el ejército de Hernán Cortés, nada comparado con los 400 que él traía. A esto sumado a que era un hombre que obviamente, sin ser, como lo dijimos, uno de los principales generales, sí conocía perfectamente la estrategia militar o cómo se desarrollaban las guerras en el antiguo continente. Era obvio. Y además tuvo una gran ayuda. Tuvo el COVID de aquellos años, porque bueno, en aquellos años tenemos que recordar que los españoles ya habían sido infectados por una peste brutal como lo era la viruela, que a ellos ya los había hecho inmunes, pero seguían trayendo el virus, y este virus mató a muchísimos miles de mexicas. Esto aunado a que obviamente pudo concretar una alianza ofreciéndoles pues, lo que ofrecen los buenos políticos: libertad, mejores condiciones de vida, mejores estatus. Pudo ofrecerles muchísimas cosas que, como todos los buenos políticos, después no les cumplió. Pero bueno, estos pueblos que estaban en contra de los mexicas y que se sentían subyugados por ellos se unieron a Hernán Cortés y lograron derrotar al imperio mexica en aquel 13 de agosto de 1521, en el cual toman preso al sucesor de Moctezuma, que era Cuauhtémoc, y lo asesinan, ¿no? Y es así como se logra lo que en los libros de texto nos han querido vender como la conquista, que yo más bien le llamo una independencia, porque obviamente los pueblos de aquella época no pertenecían a México, no era un país, eran pueblos total y completamente segregados, con ideas diferentes, con dioses diferentes, con una perspectiva de la cultura diferente, y que se sentían brutalmente agredidos por el yugo de los mexicas. Es así como uno de los principales imperios de Mesoamérica cae, y como todos los grandes imperios, bueno, pues se consolida un nuevo imperio, que era el virreinato español. Hernán Cortés, obviamente, una vez que logra consolidarse en el poder, nombra un virreinato, y en ese momento cuando recibe apoyo de la corona española, porque obviamente empezaba a recibir la corona española muchos beneficios de lo que era considerado la Nueva España. Es así como se logra la famosa conquista, que yo llamaría intento de independencia o pseudo independencia de muchísimos pueblos que habían sido subyugados por los mexicas. Es difícil poder establecer lo que hoy somos sin entender lo que es la conquista, ¿no? Hernán Cortés
se casa con la Malinche, Hernán Cortés tiene hijos con la Malinche, y obviamente los pueblos que estaban alrededor de Hernán Cortés pues ya no lo veían como un extraño, tanto a él como a sus soldados, que hicieron exactamente lo mismo, ya eran parte de la familia, ya eran parte de la tribu, y obviamente ya se podía tener una mayor relación. Es así como sucumbe uno de los mayores imperios del mundo, como lo era el Imperio Mexica, a manos de Hernán Cortés, y se crea lo que hoy conocemos como la Nueva España. Es obviamente parte de nuestras raíces, porque a diferencia de otras conquistas como lo fue la británica, que fue básicamente un genocidio de las 13 colonias, en México se da un mestizaje entre la cultura indígena y la cultura española, y surge una nueva raza que es lo que hoy conocemos como el pueblo de México, ¿no? Así es que pensar que los españoles vinieron y nos conquistaron, yo creo que es un terrible, terrible error. Hacer lo que el presidente de México está pidiéndole hoy en día a su majestad, el rey Felipe VI, que pida una disculpa por la conquista, yo creo que es un error, porque de hecho no fue una conquista, fue un intento de independencia, y fue algo muy raro, de lo cual salió lo que hoy conocemos como México. Es imprescindible entender todo lo que los españoles han dado a este país, no más allá de la última migración en la época de Lázaro Cárdenas, que llegaron muchísimos españoles a este país y han contribuido en la cultura, en el deporte, en la educación, en la política y en muchísimas otras cosas, ¿no? El pueblo de España y el pueblo de México son hermanos entrañables, separados por un gran continente, pero unidos por la cultura, por la educación, por un mismo lenguaje y por tantas muchísimas cosas. Así es que una vez que terminamos nuestra conversación de si fue conquista o independencia, yo los invito a que este 13 de agosto próximo celebremos la conquista, celebremos la independencia, y yo más bien diría que celebremos la unión de dos grandes razas, como lo es el maravilloso pueblo español, con la maravillosa Andalucía, el País Vasco, el pueblo catalán y tantas otras regiones maravillosas, con un maravilloso vino de La Rioja o del Ribero del Duero y un maravilloso mole español. Así es que hasta aquí el comentario de hoy. Siempre intentaremos tener temas diferentes, temas distintos, y les decimos que si les gusta, toquen la campanita, se suscriban, compártanlo, denos su opinión, buenas o malas. T60 digital, T60 en privado. Hasta luego y hasta la próxima.